A nuestro Dios en esta hermosa mañana, enviando también un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada en este momento. Agradecidos con el Señor por sus vidas, mis amados hermanos, amigos que se conectan desde diferentes ciudades, de diferentes países. Qué bendición, es una bendición del Señor poder llegar a cada uno de ustedes con la bendita palabra del Señor. Estábamos revisando en estos días el canal, mis hermanos, y de verdad que esto lo motiva a uno muchísimo para seguir trabajando arduamente en la predicación del Evangelio. Estamos teniendo personas que nos están viendo hasta de Emiratos Árabes. Tenemos gente que nos está viendo en Suiza, gente que nos está viendo en Inglaterra, gente que nos está viendo en España, en Italia, ¿sí? Y aquí en las Américas ni se diga. Tenemos, hermanos, personas que nos están siguiendo, nos están enviando mensajes donde nos agradecen por la palabra del Señor. Otros nos insultan, eso también hay que recibir, sí, eso hay que recibir de todo, pero cada vez que alguien nos envía de pronto una flor, se la entregamos al Señor y decimos: esto es para la honra y la gloria del Señor. Así que seguimos predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra y hasta que el Señor nos lo permita. Amén. En esta mañana quiero hablarle a la iglesia sobre un tema que lo he titulado servidumbre financiera. Y es un tema que quiero que le prestemos atención, porque todos en algún momento nos hemos sentido esclavos de un amo implacable, y es nada más ni nada menos que el dinero, ¿sí? El dinero es un terrible amo, pero es un maravilloso siervo. Pero eso va a depender de nosotros. ¿Qué vamos a permitir que sea el dinero para nosotros? ¿Un amo o un siervo? Téngalo presente. Si permitimos que sea un amo, es un hostil amo, ¿sí? Implacable. Pero si trabajamos para que se convierta en nuestro siervo, será un maravilloso siervo, al punto que sirve 24/7, ¿sí? Produce las 24 horas y los 7 días a la semana. Pero quiero que coloquemos la base bíblica, y en esta mañana vamos a leer el mismo segmento. Lo vamos a leer en dos versiones. La primera en la Nueva Traducción Viviente, la primera lectura, y la segunda lectura del mismo segmento bíblico lo vamos a hacer en la Traducción Lenguaje Actual. Así que quiero que siga conmigo, por favor, esta lectura en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 11. Va a aparecer allí en pantalla, y por favor voy a leerla no tan rápido para que logremos como masticar este precioso segmento que encontramos de la palabra del Señor. Dice la bendita palabra del Señor: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. O sea, ¿cuándo realmente es productivo uno someterse a Dios? Cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, diga alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y también dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero, diga conmigo, amor al dinero, es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, esto se llama filarguría, intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muy bien, vamos ahora a leer la misma cita bíblica en la Traducción Lenguaje Actual. Siga conmigo, por favor, nuevamente allí en pantalla la lectura. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Por eso es que hay tanto cristiano aburrido y tanto cristiano que se siente frustrado, porque no tiene la capacidad del contentamiento. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo,
y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Qué palabra tan clara, ¿cierto, iglesia? Creo que ya no necesito predicar. Ya está ahí prácticamente todo explicado de lo que constituye la servidumbre financiera. Creo que todos, absolutamente todos, en algún momento soñamos con vivir libres financieramente, ¿sí? Con vivir una experiencia de vida donde ese amo del dinero no nos subyugue, sino que más bien nosotros podamos direccionarlo. Qué bonito que lleguen los días en nuestra vida donde no trabajemos para el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. ¿Ustedes creen que eso es posible? Claro que sí, eso es posible. Pero yo te voy a dar una clave para que eso sea posible. Primeramente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer cuando las debemos hacer. Y luego entonces Dios nos dará la gracia para que lleguen los días donde hagamos las cosas que queremos hacer cuando las querramos hacer. Ese es el principio. Ahora, el tema de la servidumbre financiera es de sumo interés, especialmente para la iglesia del Señor, porque nosotros somos llamados como servidores de Cristo a mantener siempre al margen del centro de nuestro corazón el dinero. El dinero no debe competir con el gobierno y con el reino de Dios en nuestro corazón. El dinero tiene que ser específicamente una de las añadiduras. Pero cuando el enfoque central de nuestra vida consiste en la búsqueda de cosas materiales, empezamos entonces a correr un terrible riesgo. Y es que progresivamente, diga conmigo progresivamente, empezamos a descuidar las cosas espirituales. Nos guste o no nos guste, empieza a correrse ese peligro. En la medida que el materialismo, que el dinero empiece a competir con el primer lugar que le corresponde solo a Dios en nuestro corazón, entonces empezamos a desplazar a Dios. Nuestra espiritualidad empieza a ser afectada. Jesucristo no se equivocó cuando dijo que no se podía servir a dos señores. Y como lo he dicho en otras ocasiones, siempre me ha llenado a ver, la palabra sería, me ha impactado. ¿Por qué Jesús le da el título de Kyrios? Porque es un título de divinidad. Se lo dio al dinero y no se lo dio a Satanás. En la Biblia usted no va a encontrar en ninguna parte que se le otorgue el título de Señor al diablo. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, el verdadero y único Kyrios, le dio ese título al dinero. Ninguno puede servir a dos señores. Él no dijo ahí a Dios o al diablo, no, él dijo a Dios o a las riquezas, ¿sí? Esto da a entender entonces que ese Señor es muy, pero muy implacable. Tiene verdaderamente el poder para dominar. Es más, Satanás, para poder dominarnos a nosotros, tiene que utilizar el dinero. Él no lo puede hacer directamente. Entonces, el problema de ir abandonando progresivamente nuestra espiritualidad por causa de la avaricia y por causa de estarnos centrando es en lo material, nos lleva a algo más grave aún.
Y es a abandonar nuestra relación personal con el Dios que tiene el poder de suplirnos todo lo que necesitamos. El diablo quiere que nos olvidemos del diseño correcto, que el que tiene el poder de suplirnos todo lo que necesitamos es Dios, y entonces nos hace creer que no, el que nos suple todo es el dinero. Es que si tengo dinero no me hace falta nada. Yo conozco mucha gente que tiene muchísimo dinero y le hace falta todo, porque el dinero no suple. Es más, el dinero es una idea de la cual muchas personas tienen la tendencia a correr tras el viento, querer atraparla. Filipenses 4:19 dice: por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar todos los días, mis amados hermanos. Nuestra relación con el proveedor, nuestra relación con el que tiene el poder de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Usted cree, mi hermano, que Dios puede suplir eso que te está haciendo falta en estos días? Entonces viva de tal manera que le demuestre a Dios que usted confía en Él. No viva dependiendo del trabajo. Yo no le estoy diciendo que descuide su trabajo, que se vuelva perezoso, no me malentienda. Estoy hablando precisamente de la actitud del corazón frente a uno de estos dos señores. Ahí es donde está la diferencia. Ahora bien, la estrategia común de Satanás contra el cristiano para llevarlo a la servidumbre financiera, ¿saben cuál es? Llevarlo a que caiga en el afán y en la ansiedad. Esa es la estrategia más importante que Satanás va a utilizar. Que nos afanemos, que nos angustiemos. Si él logra alimentar esa actitud nociva en nuestro corazón, prácticamente ya nos tiene bajo su dominio. Él quiere hacernos creer que tenemos que estar todo el tiempo angustiados y afanados por las necesidades de la vida. ¿Sabe qué dijo Jesucristo al respecto? Ustedes no sacan absolutamente nada con afanarse. Ustedes no logran absolutamente nada cuando permiten que su corazón caiga en ansiosa inquietud. Por eso es que el Señor dice: no os afanéis. No os afanéis por el día de mañana. Cada día basta su propio mal. Cada día trae su propio desafío, cada día trae su propio reto. No solamente económico, financiero, sino también de pronto de salud, relacional, espiritual, bueno, de cualquier área de la vida. Entonces, hermanos, Satanás va a buscar la manera de cómo nos enfoque en angustia, en ansiedad, por la comida, por la bebida, por el vestido, por la vivienda. Y claro, y entonces empieza nuestra mente a justificar: pero es que estoy afanado por cosas que son auténticas, por cosas que realmente, si no me afano, pues entonces ¿cómo las voy a obtener? Y el diablo contento: así se hace, mijo. Afánese, angústiese. Una de las cosas que el Señor quiere que su pueblo, nosotros su pueblo, aprendamos es a dejarlo a Él obrar, dejarlo a Él suplir. Yo le invito para que usted lea la vida de George Mueller, un hombre que se convirtió en un ícono de la fe en el pueblo cristiano y la historia de la iglesia. Ese hombre, como decimos aquí en Santander, le encontró la comba al palo. Le encontró la clave de su vida para que nunca le haga falta nada. ¿Y sabe cuál fue la clave? Levantarse bien tempranito de su camita, aún con sueñito, y ir a buscar al proveedor y presentarse delante de él. Y no presentarle la lista de necesidades, sino ir y deleitarse en él. Y luego decirle: papá, comenzó este bello día que me regalas, y así como estoy aquí hablando contigo, sé que me vas a proveer todo lo que necesito. Y muchas veces terminaba la oración, o su oración era interrumpida porque tocaba a alguien a la puerta. Y iba rápido y abría la puerta y no había nadie. Pero ¿sabe qué había? Bultos de comida para poder alimentar
alrededor de 10,000 niños que tenían sus orfanatos. Muchas veces la reina de Inglaterra le ofreció audiencia para decirle: mira, ¿qué necesitas para alimentar a estos pequeños? Pídamelo, que yo te voy a dar aún mucho más. Y él rechazó las ayudas de la reina, porque él dijo: no necesito la ayuda de una reina humana, ya tengo la ayuda del Rey de los cielos, del Rey Todopoderoso. Es un nivel de fe que inspira. Es un nivel de fe, mis hermanos, donde aparece como producto de un hombre que ha decidido creerle a Dios y que ha echado mano de la oración. Hoy tenemos un problema en la iglesia, y es que anhelamos más plata, pero no anhelamos tanto orar. Hoy estamos como iglesia muy sumergidos en nuestras necesidades y tenemos la presión de los vecinos, de los familiares. Sí, y es que acabó mi amigo allá en el trabajo de comprarse el último iPhone, yo necesito también no quedarme atrás. Sí. El vecino acabó de cambiar el auto y yo también tengo que cambiarlo. Sí. Uy, no, es que hablé en estos días con un compañero con el que estudié en bachillerato, imagínense ya todo lo que ha logrado, y yo mire lo que he hecho y empiezo a sentirme mal. Hoy luchamos muchísimo con esa parte de estarnos comparando, y está esa batalla de querer estar a la par para sentirnos bien. Y entonces eso nos está distrayendo de lo realmente importante. Lo realmente importante es aprender a depender de nuestro Dios, depender del que todo lo puede. Hermanos amados, la promesa divina para nuestras necesidades se encuentra en Mateo 6:33. En la traducción lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Y mire la promesa: Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Diga conmigo esta palabra bien fuerte. Diga: Dios me dará a su tiempo todo lo que necesito. A su tiempo. A su tiempo. Esta palabra para mí tiene muchísimo valor, porque ya estoy viviendo una etapa muy linda con mis hijos, donde toca acrecentar esa tarea, enseñarlos a que un no significa nunca. Un no muchas veces significa espera. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho, por ejemplo en este momento, un no? Y entonces de una vez lo tomamos como: es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere. Entonces, ¿sabe qué? Pues listo, entonces lo voy a hacer a mi manera. Y resulta que ese no era la mayor protección de tu vida en ese momento, porque no era el momento adecuado. Ese no puede convertirse después en un sí, pero cuando llegue ese sí, estarás preparado para esa bendición. Amén. Así que préstele mucha atención a los no de Dios, porque la gente, o este mundo mejor dicho, está lleno de personas frustradas en la vida porque hicieron o tomaron decisiones correctas en el momento incorrecto, y el resultado salió mal. Y eran buenas decisiones, y era la voluntad de Dios que se hiciera eso, pero no en ese tiempo. Así que en esta primera entrega de enseñanza sobre mayordomía cristiana, quiero que exploremos algunas cosas que tienen el potencial de empujarnos a una vida de servidumbre financiera. Hoy el mensaje va a tener un poquito el tinte negativo. En las próximas ya vamos aclarando el tinte, ¿sí? Hasta que terminamos con el tinte más positivo. Pero necesito primeramente mostrar la problemática para luego trabajar la solución. Hoy vamos a mirar cosas muy puntuales, porque en realidad son muchas, pero vamos a trabajar cosas muy puntuales que tienen ese potencial de empujarnos, de abocarnos a la esclavitud financiera. Y quiero que mientras usted las va escuchando, y si las puede apuntar mejor, haga un examen muy pero muy consciente, un examen de sí mismo. No se ponga a decir: uy, sí, esto es lo que hace fulano de tal. No se le eche al vecino. Esto es para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo primero que tiene el potencial de empujarnos hacia la servidumbre financiera, y es el materialismo. A ver, repita conmigo: el materialismo. Pablo define el materialismo como un intenso deseo por el dinero. Ese es el materialismo.
El materialismo se materializa en nuestro mundo con el dinero, ¿sí? Porque el dinero es el que supuestamente tiene la potencialidad para crear bienes, para obtener bienes y todo lo que llamamos riqueza desde el punto de vista del mundo. Entonces eso es materialismo, un intenso deseo por el dinero. Y esa palabra intenso, que en griego es philarguria, está precisamente denotando la idea de alguien que se obsesiona. Lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando un hombre se obsesiona por una mujer prohibida. Tiene a su esposa, pero está enfocado en alguien que no es suya. Y empieza a abarcarlo una filarguría, una mala conexión emocional. Se desconectó de manera correcta con la persona correcta para empezar a conectarse de manera incorrecta con la persona incorrecta. Lo mismo sucede con el tema financiero. Hay una mala conexión porque empezó a haber un deseo desbordante, un deseo que ya empezó a descontrolarse en el corazón de esa persona. Y esto es sumamente peligroso, especialmente para nosotros los cristianos, porque estoy hablando en esta mañana es al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué es sumamente peligroso el materialismo para el cristiano? Porque produce varias cosas negativas. El espíritu materialista, el espíritu de filarguría, tiene el poder de exponernos a nosotros los cristianos a tentaciones. Tiene el poder de colocarnos lazo o trampas. Cuando nosotros empezamos a ser materialistas, fácilmente caemos en los lazos, en las trampas del enemigo, en las codicias necias y dañosas. Empezamos entonces a encaminarnos hacia la ruina. Nos encaminamos hacia la perdición. Y mire esto tan delicado, al punto donde nos extraviamos de la fe. ¿Cuántos preciosos cristianos que empezaron a quitar a Dios del centro de su corazón y empezaron a sentar la avaricia por el dinero, por el materialismo, ahora fácilmente están negociando sus principios? Dejaron de ser íntegros. Ahora su mayor pasión es poder acumular más riqueza, y no importan los medios, no importa el camino que tenga que recorrer, lo importante es lograr ese negocio, lo importante es hacerme a ese plan de economía que deseo tener. Y entonces terminamos extraviándonos de la fe. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Vienen entonces muchísimos dolores, aparecen los quebrantos, aparecen los dolores emocionales, espirituales, físicos, relacionales. ¿Solo por qué? Por el intenso deseo por el dinero. Yo sé que este mensaje hoy día no pega tanto, porque estamos viviendo hoy día el espíritu de la iglesia de la Odisea. La iglesia que se siente rica y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada. Pero es la misma iglesia a la que el Señor le dice: pero no sabes que eres pobre, ciega, desnuda y miserable. Esa es la misma iglesia, porque redujo su existencia, que es tan importante porque su existencia es gracias a la obra de Cristo en la cruz, la redujo solamente al materialismo. Al punto, hermanos, donde es tan vergonzoso que hay una clase de cristianismo donde te hace creer que si te sientes bien y que si te sientes prosperado y tienes tus sueños haciéndose realidad, es porque estás bien con Dios. Esa es la teología de la prosperidad. Esa es la propuesta de la teología de la prosperidad, donde está colocando una falsa carga y muy terrible en la iglesia, haciéndole creer que cuando una persona está luchando en la parte financiera es porque está en pecado. Eso es porque está en pecado, es porque usted es una persona que no tiene fe. Y entonces esa teología, que es netamente occidental, queda completamente inútil en un lugar como por ejemplo en la China,
donde tenemos cristianos que se reúnen de manera subterránea, donde para ellos lo más valioso no es tener plata, donde para ellos lo más valioso es poder congregarse, poder reunirse y escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces, ese evangelio de prosperidad mal enfocado, que ha reducido la prosperidad bíblica, la ha reducido solamente a plata, está completamente fuera de orden. Entonces, hermanos, cuidémonos de ese materialismo. La persona que ama el dinero o que es materialista va a experimentar estos problemas, y lo más terrible es que va a terminar convirtiéndose esclavo o en esclavo de lo que tanto ama. No hay nada más vergonzoso que terminar uno siendo esclavo de lo que más ama, a menos que tu amo sea el que merece ser tu amo, Dios. Amén. El afán por el enriquecimiento financiero, que tanto está de moda hoy día, está llenando de codicia los corazones. Revisemos cómo está nuestro corazón, iglesia. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque te voy a decir algo: a lo que más te aferras, probablemente lo que más vas a terminar perdiendo. Ese es un principio que funciona en la vida. El Señor lo dijo: aférrate a la vida y la vas a perder. Invierte tu vida en mi reino y la vas a ganar. Aférrate a la platica. Haga de la plata, haga de su trabajo su Dios. Haga de la plata su mayor sueño, su centro de existencia. Y no se le haga extraño que el día que menos piense, ese ídolo amanece como Dagón, sin cabeza, sin manos y sin pies, solamente el tronco y tirado ahí cerca del arca del pacto, humillado delante de Dios. Por eso cuidémonos, hermanos, cuidémonos del materialismo, porque cuando estamos afanados por el enriquecimiento financiero, estamos cayendo muy probablemente en la codicia, y ese es el 10º mandamiento: no codiciarás. Proverbios 23, 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente dice, mira este consejo: no te desgastes tratando de hacerte rico. A ver, díganlo nuevamente, todos. Ahora mire este consejo: sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. A mí me parece, iglesia, que aquí encuentro un consejo de oro. Nosotros los cristianos, desde los pastores en adelante, deberíamos tener muy claro este principio. ¿Cuál principio, pastor? Saber cuándo detenernos. Saber cuánto es suficiente para que al llegar a ese límite nos cuidemos y no nos convirtamos en obstáculo y en piedra de tropiezo para los demás. Una vez hubo alguien que me hizo esta pregunta, pastor, hablando precisamente de, lamentablemente, pastores que han hecho del dinero su Dios, y ya entonces muestran, es prácticamente una apariencia de riqueza y bueno, y todo lo demás. Y me dice esa persona, pastor, ¿usted me puede decir hasta cuánto es suficiente? Porque creo que debe haber un límite. Porque pareciera que después de cierto nivel económico, yo no estoy en contra, dijo, yo no estoy en contra de que los pastores tengan una vida digna y lo merecen, son siervos de Dios. Pero ¿hasta dónde es suficiente para que, si quiere dar otro paso más, entienda que ya el siguiente paso va a ser obstáculo? Va a empezar entonces a dar un mal testimonio, va a contradecir el verdadero espíritu de la fe cristiana. Y yo le dije, sí, usted está en lo correcto, tiene que haber un límite, pero ese límite solamente se puede colocar cuando aprendemos a vivir en contentamiento. Mientras no desarrollemos la capacidad del contentamiento,
nos volvemos en esclavos. Y entre más tenemos, más queremos. Y entre más nos sacrificamos por tener, más queremos tener. Y nos volvemos insaciables. Y en ese proceso, lamentablemente, Satanás nos roba lo verdaderamente valioso: las relaciones. Nos puede robar el matrimonio, nos puede robar los hijos, nos puede robar la salud, nos puede robar la paz y sobre todo nos puede robar hasta nuestra relación con Dios. ¿Solo por qué? Porque no supimos hasta cuánto es suficiente. Y termina diciendo: porque las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Creo que todos hemos experimentado esto en alguna vez. Riquezas que salen volando. Lo segundo que tiene el potencial, mis hermanos, de llevarnos a la servidumbre financiera es el abandono espiritual. El abandono espiritual. Mire, tanto nuestra vida como nuestros ingresos financieros dependen totalmente de Dios. ¿Sí o no? Dependemos totalmente de Dios. Y si nosotros tomamos la decisión, consciente o inconscientemente, de abandonar las cosas de Dios, pues entonces también tenemos que reconocer que tarde o temprano las riquezas a las que nos hemos consagrado se van a disipar. Se van a disipar. No van a rendir. Mira, hay un cuadro en el Antiguo Testamento donde el Señor fue muy claro con el remanente, el pueblo de Judá que volvió del exilio de Babilonia a la tierra de Jerusalén. Llegaron y resulta que al poco tiempo empezaron a trabajar en la casa del Señor para reconstruir el templo. Pero de pronto llegó una orden allá directamente del imperio para decirle: detengan la obra, porque llevaron por allá unas personas malintencionadas un chisme diciendo que estos querían levantarse contra el imperio y que tenían que detener la obra porque iban a hacer daño al imperio. Y entonces el emperador no se informó lo suficiente del tema y entonces mandó una carta, y en la carta decía que detuvieran la obra hasta nueva orden. Y duró detenida la obra del templo durante 14 años. Y en esos 14 años entonces, como estuvo detenida la obra, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se volcó a construir sus propias casas. Y empezaron a buscar la tierrita, la parcelita, y luego empezar a levantar los muritos y empezar a colocar todas las cositas. Y ya llegó un momento donde no se conformaron solamente con tener la casa para poder vivir, sino que el mismo Dios dice: tus casas artesonadas. En el hebreo, ¿sabe qué significa eso? Casas supremamente llenas de materialismo, ¿sí? Donde ya prácticamente la vivienda de ellos estaba enfocada en poseer, ¿sí? Riqueza. Y por eso es que entonces en Ageo capítulo 1, versículos 8 al 11, la palabra del Señor dice lo siguiente. Preste atención, va a aparecer allí en pantalla: TLA, traducción lenguaje actual. En ese contexto que acabé de decirte: ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruí en un poco. Lo que han logrado, perdón, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Aquí hay un cuadro espiritual sumamente válido para nuestra época. Y es que tenemos que empezar a examinar, a ver, no es malo trabajar por nuestra economía, no es malo trabajar por mejorar nuestra calidad de vida. Pero a la par no debemos descuidar ¿qué? Nuestra relación con Dios, ¿sí? Nuestro compromiso con el reino de Dios. Porque recuerde que no solamente Dios nos rescató del infierno, sino que nos incorporó a su reino, y Él quiere usarnos para ser instrumentos de bendición.
Y el Señor claramente les dice a ustedes: mire, yo por eso no les he mandado lluvia, y por eso no he permitido que los diferentes elementos que ustedes siembran allí, semillas que siembran en sus tierras, produzcan fruto. Porque ustedes se enfocaron fue solamente en ustedes, y mi casa está abandonada. Esto tiene que desarrollar un equilibrio, mis hermanos. Cuando nosotros abandonamos a Dios y su obra, Dios tiene que captar nuestra atención. ¿Y cómo va a captar nuestra atención? Empezando a cerrar el chorrito, ¿sí? Así que si se empieza a cerrar el chorrito, ya tiene un norte para dónde mirar. ¿Cómo está mi compromiso con Dios? ¿Estoy honrando a Dios? Y esto no tiene nada que ver con manipulación, esto tiene que ver con revelación, ¿sí? Entender. Todos aquí saben muy bien que yo no obligo a diezmar, pero todos aquí saben muy bien que el diezmar es una poderosísima bendición. Amén. Y si usted todavía no ha entendido eso, ore y ayune. ¿No? ¿Hace cuánto que usted no ora y ayuna por eso? Ore y ayune para que Dios le dé revelación, para que usted incorpore el elemento financiero, lo incorpore a su relación con Dios. Porque a veces somos como bien extraños. Todas las demás áreas se las entregamos a Dios, oramos y ayunamos por ellas, pero el elemento financiero sí lo dejamos a un ladito. Porque es que si empiezo a darle ladito a eso, Dios va a empezar a pedirme, tengo que empezar a darle a Dios, y ahí ya entonces me indispongo. Como si Dios nos pidiera limosna. Eso lo enseñó la iglesia tradicional, pero a Dios no se le da limosna. Dios no necesita nada de nosotros, Él es el dueño de todo. Antes nosotros deberíamos sentirnos felices y agradecidos por el privilegio de darle de lo mismo que Él nos ha dado, ¿sí? Y luego entonces probemos, como dice Malaquías, probemos a ver qué va a pasar. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Uy, pero hermano, ¿sabe qué he notado ahora que estamos en las redes? Medio toco ese temita y ya aparece por ahí 1, 2, 10, 20 que se sienten tocados. ¿Y sabe qué me viene a la mente? ¿Cuántos de esos van a una iglesia? Y están yendo a una iglesia, pero se camuflan y ahí sí, en las redes lanzan el veneno. Entonces cuando noto esos comentarios, la tengo clara. Ahí en esa persona hay un ídolo, y ese ídolo se llama mamón, y ese ídolo se llama materialismo, y ese ídolo se llama riqueza, que ha tenido el poder en esa persona de generar un abandono espiritual. ¿Sabe qué oraciones estoy haciendo en estos días por ustedes, mis amados hermanos? Que el Señor les colme de abundancia de sabiduría, para que cuando venga triplicado y cuando lleguen 10 veces más recursos de lo que está recibiendo ahora, lo primero que usted piense es en honrarlo a Él. Amén. Porque a veces nosotros decimos: Señor, bendíceme, pero a veces no pensamos, bueno, y si el Señor te da 100 millones de pesos, ¿qué vas a hacer con esos 100 millones? No, pastor, lo primero que voy a hacer es sacar el diezmo. ¿Sí? ¿En serio? Si eres capaz de empezar a sacar el diezmo cuando te ganas 1,000 pesos, serás capaz de sacar un diezmo cuando Dios te dé 100 millones. Amén. Por eso es que el Señor es sabio, y Él dice: primeramente sea fiel en lo poco, porque mi sueño es llevarte a lo mucho. Y entonces la generación de 20 siglos después de que nació la iglesia, ahora esta generación está diciendo que no hay que diezmar. Y usted revisa la historia de la iglesia, y todos nuestros hermanos de las generaciones anteriores se equivocaron, y nosotros sí la tenemos clara: no hay que diezmar. Lo único que yo comparto con esa tesis para decir es cierto es lo siguiente: es cierto, no hay que diezmar. A Dios hay que darle todo, porque eso es lo que es la iglesia, ¿sí? Hay que darle todo al Señor. Pero cuando yo empiezo a pelear con Dios por el 10%, hermanos, es porque tengo un ídolo bien grande ahí.
O sea, le estoy quitando a Dios lo que es de Él, ¿sí? Y aparte de eso me quedo con el 90% y espero que Dios me bendiga. ¿Será que Dios no sabe negociar? Él es el mejor negociador. Y si ve que yo le quito lo que Él me ha dejado para que yo lo administre con sabiduría, que le devuelva a Él lo que es de Él, ¿cómo espero que me dé más? Sé, mi amado hermano, que esto duele. Pero pensemos un poquito más en cuánto duele en el corazón de Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha querido bendecirnos, pero no ha podido? Y cuando digo bendecirnos en el sentido de manifestar lo que Él ya nos dio. ¿Cuántas veces Dios ha querido que eso se manifieste en nosotros, pero nosotros somos los que detenemos eso? Por pura misericordia, el Señor sustenta su obra. ¿Saben por qué? Les voy a decir algo bien especial. Porque el Señor en toda iglesia siempre tiene un remanente de por lo menos el 10% de la feligresía que es fiel en diezmar. ¿Cuánto? Y esa es la estadística. Imagínense que toda la iglesia decidiera diezmar. ¡Wow! Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando tocamos este tema, de una vez los hermanos empiezan a imaginarse, para que se enriquezca el pastor. Lo lindo de una iglesia diezmadora es que la iglesia tendría más recursos para poder abrir obras, para poder extender el evangelio. Pero hermanos, esto hay que hablarlo. Y no es a manera de regaño, es una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Animarte para que te vayas hoy pensando, bueno, yo creo que ya es tiempo de que yo empiece a analizar con seriedad cómo estoy manejando las finanzas que Dios me da el privilegio de administrar. Porque llevo años quejándome de que no me alcanza el dinero, llevo años quejándome de que definitivamente no me alcanzan los recursos, pero llevo años en la misma, siendo mezquino con Dios. Y por ahí de vez en cuando se me toca las fibras, entonces saco una partecita, ¿sí? Y le doy a Dios. Y más aún, lo camuflo diciendo que es diezmo. Y eso no es un diezmo. No se confunda. ¿El diezmo qué es? El 10%, ¿sí? El 10%. Entonces, cuando usted sea consciente que no es un diezmo sino una ofrenda, apúntelo como ofrenda, ¿sí? Ahora, si es un diezmo en realidad, se sobreentiende que es de todo lo que Dios te ha dado, ¿sí? No de una partecita. Y el diezmo no se saca al final cuando primero pago todo y lo que me sobra, y si me sobra saco el diezmo. No, a Dios se le da lo primero, ¿sí? Se le da lo primero. Mis hermanos, no podemos servir a dos señores, porque estamos amando entonces a uno y al mismo tiempo aborreciendo al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El tercer elemento ya lo estuve tocando al principio del ayuno. Bienaventurados los que vinieron, lo toqué muy amplio. Tiene que ver con el tema de las deudas. Proverbios 22:7 dice: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Entonces yo pienso que, hermanos, no debería ser difícil para nosotros hoy día entender que el sistema financiero existente está elaborado para esclavizarnos y subyugarnos. Yo estuve hablando sobre eso al principio, ¿sí? Miren, es más, los expertos en economía lo reconocen y lo dicen. Lo dicen. La base que sostiene este sistema es la cultura del crédito. Si hipotéticamente, la humanidad decidiera de un día para otro cancelar todas sus deudas, ¿sabe qué pasaría? Uno diría, wow, el sistema financiero global colapsaría, porque está basado, la base para que funcione la economía actual es precisamente el endeudamiento, ¿sí? O lo que llamamos así más técnicamente, la cultura de la vida crediticia, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Sí, para que no suene como tan ofensivo, ¿sí? Entonces,
Tenga en cuenta eso. A mí me parece que esto es tan maquiavélico, este sistema, que están jugando con nuestras emociones y nosotros estamos cayendo redonditos. En la parábola de los dos deudores, que usted puede encontrar allí en Mateo 18, 24 al 30, usted puede notar allí la actitud de pedir con clemencia, ¿sí? Que tiene que ver con endeudarse. Cuando una persona se endeuda, tiene que pedir con clemencia. Pero ¿sabe qué notamos en esa parábola? Que ambas personas de las que Jesús habló allí en esta parábola experimentaron lo que es la cárcel. Uno se hubiera podido librar, que fue el siervo que fue delante de su amo, y el amo, movido a misericordia, lo perdonó. Pero como no perdonó a su consiervo la deuda tan pequeña que tenía, entonces lo volvieron a llevar delante del amo, y ahí sí le dijeron: váyase para la cárcel, mijo. Y le colocaron un verdugo hasta que pague el último cuadrante. El consiervo también fue llevado a la cárcel por culpa de su colega. Entonces lo que estoy diciendo es que la deuda tarde o temprano nos va a llevar a experimentar una vida de privación, una vida de esclavitud, una vida donde vamos a sentirnos encarcelados. No vamos a tener esa libertad. Y por último, mis hermanos, otra cosa que nos lanza hacia la servidumbre financiera es la injusticia. Diga conmigo: injusticia. Iglesia, todo lo que se haga fuera de la voluntad de Dios se llama desobediencia. Y cuando tú y yo actuamos en desobediencia a Dios, estamos actuando con injusticia. Así de sencillo. Cuando yo no hago algo que Dios me dice que debo hacer, estoy desobedeciendo, y como estoy desobedeciendo, estoy actuando con injusticia. Levítico 26, 14 al 20, el Señor es muy directo con su pueblo y les dice por qué experimentan lo que experimentan. Miren, Levítico 26, 14 al 20: pero si ustedes no cumplen mis leyes, sino que me desobedecen y no cumplen mi pacto, es decir, andan en injusticia, yo los castigaré duramente, y esa será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar, o sea, enfermedades incurables, y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerzas. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan, y ellos se comerán lo que ustedes planten. Bastará con que ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo. Si a pesar de eso se niegan a obedecerme, o sea, sigue el corazón endurecido, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados, hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover, el alto cielo parecerá de hierro, y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les servirá trabajar la tierra, porque les producirá, o porque no les producirá nada. Qué palabra tan dura, ¿cierto? ¿Y todo por qué? Por caminar en injusticia. ¿Sí? Entonces, por favor, relacione eso, mi hermano, mi hermana. Cada vez que nosotros no obedecemos a Dios, estamos caminando en injusticia. Si yo camino en injusticia, significa que estoy alejándome del reino de Dios, porque la constitución del reino de Dios es la justicia. Todo, absolutamente todo que Dios nos manda a hacer a través del gobierno de su reino tiene esa característica: es algo justo, es decir, es algo recto, algo correcto, algo que es verdad. Entonces prestemos atención a eso, mis hermanos. Mire, hay diferentes maneras de operar con injusticia en las finanzas. Rápidamente se las digo. Por ejemplo, el tráfico de drogas, las mafias, que son esos grupos clandestinos que buscan la manera de monopolizar cierto producto en alguna región para que toda la riqueza llegue solamente a ellos. Las mafias, los robos, las estafas, los fraudes, los desfalcos, todos esos sistemas de pirámides que hoy en día están por ahí teniendo bastante, ¿cómo se llama? Auge, sí, auge en las personas. Todo eso, mis hermanos, opera en injusticia, porque es quitarle la plática a unos para poder dársela a otros, ¿sí? La usura y el crecido interés también es una manera de operar con injusticia en las finanzas.
hacer robos legales, ojo abogados, a los pobres, oprimir, amenazar, tomar ventaja, eso sí que Dios lo chequea, ¿sí? Dios chequea eso. Yo por eso no estoy de acuerdo en que usted se sienta motivado. Uy, pastor, mire, es que me salió una oportunidad y hay una casa que la están rematando, el banco la está rematando. A menos que sea el mismo dueño, vaya y hable con el dueño, ¿sí? Y busque la manera de dar un precio justo. Pero no negocie esas casas con los bancos, porque el banco ya obró con injusticia sobre esa persona, con injusticia. Algunos pueden decir, pero es que no pago las cuotas. Sí, pero el banco muchas veces no tuvo la delicadeza de mirar y revisar la situación real que estaba viviendo esa familia. Lo único que le importaba era ¿qué? Eso es injusticia. Ah, no, pero es que es una ganga, pastor, es increíble ese precio. No vaya a poner sus finanzas en una base donde los ojos de Dios están chequeando para castigar duramente a quien se aproveche de esa situación. Ahí dejo esa situación, mis hermanos. Usar la mentira, ya puede ser dicha o de manera implícita, para hacerse rico. Ojo con eso. Hoy eso está muy de moda, utilizar la labia, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, es un vendedor y utiliza esa capacidad verborreica para captar algún comprador, y lo que usted le está vendiendo en realidad no es lo que usted le está diciendo, ¿sí? Eso no lo debe hacer un cristiano. Falsear la balanza o rebajar la calidad. Cada vez que, eso lo dice un proverbio, cada vez que leo ese proverbio recuerdo a mi papá. ¿Sabe? Mi papá tenía la sana costumbre, una vez a la semana, y yo lo chequeé muchas veces, una vez a la semana, cuando iba a comenzar prácticamente la semana, ¿sabe qué hacía él? Bajaba el peso y le hacía mantenimiento, y le echaba aceitico 3 en 1 y colocaba de una manera muy pero muy recta la aguja, ¿sí? Para que el peso fuera. Y nuevamente mi papá decía: la balanza incorrecta es abominación delante del Señor, ¿sí? Entonces cuidémonos de eso, o rebajar la calidad de un producto y venderlo como lo máximo, ¿sí? Como lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero hay muchos productos, sobre todo en la parte de calzado y de ropa, ¿sí? De grandes marcas, que cada vez las están vendiendo más caras, pero cada vez están saliendo más malas, ¿sí? Comestibles también, ¿sí? Entonces estamos siendo enfrentados a esa realidad. Ese cuento de que nos están protegiendo de la publicidad engañosa, estamos rodeados, mis hermanos, porque eso está siendo respaldado por las grandes élites, porque a ellos lo que les importa es ¿qué? La platica. Ya no hay tanta moralidad. Pagar mal a sus empleados o abusar de ellos. Ojo, usted, mi hermano, que tiene empleados, cuídese de ser demorado en pagar el sueldo de su empleado. Si no le alcanzó para cualquier otra cosa, saque como sea para el sueldo de su empleado, porque eso es sagrado. Porque si no, el Señor ¿qué? Él chequea. Y después nos quejamos: ¿por qué se nos cerró ese contrato? ¿Por qué están bajando las cosas? Ya no es como antes, ya no hay las mismas ventas. ¿Qué está pasando? ¿Sí? En el trato que tengo con mis empleados. Pero también, empleados, pilas. Ojo con engañar al patrón o robarle simplemente porque el patrón no cumplió. Entonces usted dice: no, pero es que como no me cumplió, entonces yo de alguna manera saco por otro lado mi platica. No, eso no es justo y eso Dios no lo acepta. Tampoco trabajar mal, tampoco reportar más horas de las que se trabajó. Todo eso es injusticia, y la injusticia nos lleva a la servidumbre financiera. Levantar fondos para un proyecto comunitario y adueñarse del dinero o de lo que se compró. Wow. Esto va para los líderes políticos, ya para los pastores, y va para las personas que tienen poder sobre económico y que entonces utilizan estrategias para poder captar dinero para una cosa y después terminan usándola para otra. ¿Cómo se llama eso? Malversación de fondos. Eso es injusticia.
y apoyar la piratería o el plagio de productos literarios y musicales. Eso también es injusticia. Cuando a usted le gusta piratear, y sobre todo con el propósito de ¿qué? De hacer plática con esa piratería. Entonces, hermanos, cuando operamos en la injusticia, permitimos que la provisión sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras necesidades. Eso es lo contrario, ¿sí? Si yo opero en justicia, entonces voy a garantizar que la provisión de Dios venga. Porque el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Soy consciente, mis hermanos, de que obviamente pueden haber muchas otras causales de servidumbre financiera, como por ejemplo la pereza y la falta de proyección en la vida. Soy consciente, por ejemplo, que los vicios como la glotonería y la borrachera también llevan a la servidumbre financiera. Soy consciente que la inmoralidad sexual, cuando hay adulterio, cuando se filtra la infidelidad en el matrimonio, ya está prácticamente lanzándose un proyecto de ruina material sobre el hogar. Proverbios 5 y Proverbios 6 lo dice, ¿sí? Ahí está muy claro. Los juegos de azar, esto también lleva a la ruina, a la servidumbre material. ¿Cuántas personas han perdido sus casas por los juegos de azar? Han perdido la vida, ¿sí? Está también las mismas fianzas. Las fianzas han llevado a que familias enteras caigan a la ruina, porque una fianza es asegurar la deuda de otro. Ay, pero es que es mi hermanito, ay, pero es que es mi familiar, ay, pero es que es mi hijo. El mandamiento bíblico es muy claro: no salgas por fiador. Amén. No salgas por fiador. O también, mis hermanos, otra razón para caer en la servidumbre financiera es cuando tomamos decisiones sin buscar la dirección divina en la ejecución de un proyecto, en la ejecución de un negocio. Simplemente me hablaron y me gustó y me pareció muy chévere, y primeramente no saco tiempo para orar, menos para ayunar por eso. Hoy día se acabó esa cultura. Antiguamente, yo recuerdo, la cultura de los hermanos era: voy a tomar una decisión, sobre todo de tipo financiero, me voy a meter a ayunar. Y eran ayunos de mínimo 3 días, pidiendo al Señor direccionamiento, sabiduría, confirmación. Pero no, hoy día simplemente eso es ya, de una. Menos buscar consejo. Menos buscar consejo. No nos gusta buscar consejo porque de pronto, si yo le cuento al pastor, me va a decir lo que no quiero que me diga, ¿sí? O yo le cuento al pastor, pero espero que me diga lo que yo quiero escuchar. Y entonces ahí viene también la servidumbre financiera. Creo, mis amados hermanos, que estas 4 que analizamos en esta mañana, ¿cuáles son? La primera, el materialismo. Segunda, el abandono espiritual. Tercera, las deudas. Y 4, la injusticia. Son suficientes, mis hermanos, estas 4 para que empecemos a examinarnos y empecemos a mirar nuestra conducta personal y seamos conscientes, hermanos, si estamos de pronto teniendo algunas dificultades financieras, para que entonces Dios nos dé la sabiduría. Si desde ya hace un buen tiempo estamos teniendo dificultades financieras por alguna de estas causas, sea hoy el día para empezar a enmendar nuestro corazón delante de Dios, y que Dios nos ayude a liberarnos de este yugo tenaz que se llama la deuda. Amén. La esclavitud financiera. ¿Cuántos quieren, en verdad, como dije al comienzo de este ayuno, cuántos quieren experimentar libertad financiera? Entonces, no al materialismo, sí a priorizar el corazón de Dios en nuestro corazón, no a las deudas y no a la injusticia. Cualquier cosa que le huela a injusto, salga corriendo. No meta su dinero en cosas que aparentemente le van a dar gran riqueza, pero donde usted sabe y se entera que es producto de injusticia. Al principio hasta de pronto le puede ir bien, pero ese dinero se le contaminó, y después de que se contamine, se destruye.
Así que seamos muy sabios en cómo manejamos nuestras finanzas. Oremos a Dios. Padre bendito y Dios eterno, en esta mañana recibimos con humildad esta enseñanza. Quizá algunas cosas que escuchamos nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir un poco confrontados, pero necesitamos tener la humildad para asumir cambios. No podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Necesitamos mejorar. Necesitamos empezar a someter nuestra vida al diseño de Dios en cuanto a la mayordomía cristiana. Hemos querido manejar las finanzas a nuestra manera. Hemos querido manejar las finanzas como nosotros pensamos que debería ser, según nuestra experiencia, según nuestros estudios, pero dejamos a un lado el diseño bíblico, el diseño de la palabra. Y por eso estamos teniendo inconvenientes y estamos teniendo dificultades, porque definitivamente estamos haciendo las cosas independientemente de ti. Hoy te pido que la palabra que nos has entregado ponga una alerta en nuestro espíritu, para que nos demos cuenta si estamos en servidumbre financiera. Y si estamos en servidumbre, logremos, Señor, detectar por lo menos de estas 4 causas que hablamos hoy, en cuál de ellas estamos fallando, en cuál de ellas hemos caído, estamos operando. Señor, perdónanos si nos estamos volviendo materialistas. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti y de tus mandamientos, de tu pacto. Perdónanos, Señor, si nos hemos acostumbrado a vivir endeudados, como nos lo decías esta mañana, y nos acostumbramos y normalizamos ese sistema de endeudamiento como algo que debe ser así para poder tener algo. Sino es que ¿cuándo? Perdónanos, Señor, si nos hemos prestado para colocar nuestro dinero en algún terreno injusto, o si hemos usado el dinero nuestro para operar de alguna manera injusta para poder tener más de lo que queremos. Perdónanos, Señor. Hoy nuestro anhelo es tomar muy en serio esta palabra, revisarla en nuestro corazón, en nuestro interior, y tomar decisiones, porque definitivamente lo que deseamos es vivir en justicia. Lo que deseamos es buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Si te tenemos a ti, no nos hace falta dinero. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, tenemos al dueño del oro y de la plata. Entonces, Señor, ayúdanos a tener esto bien claro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.